tarde. He sentido el internet un poco lento. Cualquier problema que sientan me lo hacen saber. Bien, estábamos hablando la semana pasada sobre los principios de las reacciones nucleares. Pues más o menos dábamos el preámbulo de dónde veníamos y hacia dónde íbamos. Analizábamos que, bueno, que una reacción en general será una interacción entre partículas. Eh, pues en principio, sin importar si alguna de las partículas o el conjunto de partículas cambia de estructura. Hablábamos un poco sobre qué pasaba si nosotros le adjudicábamos una reacción nuclear a un cierto tipo de interacción entre partículas, y nos quedaba claro que no podíamos tratarlo eh, como estructuras sólidas, ¿verdad? Así como especies de esferitas, porque decíamos que la probabilidad de interacción de una partícula incidente, ¿verdad?, con los átomos o núcleos blanco, ¿verdad? Podríamos pensar que estas son otras estructuras. Eh, entonces, la probabilidad, pues, de interacción de las partículas incidentes con los blancos estará eh, liderada por la cantidad en principio, ¿verdad?, de blancos que existan en la muestra. A esto le llamábamos, pues, densidad. Densidad, en principio, puede ser densidad de núcleos o densidad de átomos o incluso densidad de moléculas si pensáramos en, en compuestos atómicos. No obstante, si nosotros teníamos esta interpretación mecanicista, por así decirlo, por decirlo de algún modo, en donde simplemente habrá una especie de colisión y a eso le llamaremos una reacción, y pensamos que tanto las partículas incidentes como las partículas blanco son esferas. Entonces, además de la densidad de partículas en la muestra, la probabilidad de interacción también debe de estar, debe considerar la zona, la posible zona de impacto, ¿verdad? Si nosotros, pues, pensamos que la partícula incidente es puntual y las partículas blancos son esferas, entonces de alguna manera el área eh, proyectada en el plano perpendicular a la dirección de la partícula incidente debe de ser lo que la partícula en principio mira, ¿verdad? Nosotros decíamos que la partícula, pues, está incidiendo, pues si va a interactuar con esa esfera, pues lo que mira básicamente es una sección circular de radio R. A esto le llamábamos sección eficaz. Una sección eficaz simple, rápida, eh, de esferas, ¿verdad? Digamos, de una interacción con una esfera dura. Si nosotros intentamos, bueno, si intentábamos ahora traer ese radio de la esfera a un rango nuclear, que, bueno, pensamos que más bien la interacción simplemente va a ser nuclear y es lo que queremos identificar.
y ya que, bueno, transiciones de electrones no vamos a tener, ¿verdad? No vamos a tener por sí mismas, a lo sumo las transiciones electrónicas, mejor dicho, una reacción en la que se involucra un electrón, pues nosotros solo hemos hablado de una, y es la captura electrónica, y lo hace con los núcleos. Así que de alguna manera la reacción está ligado al núcleo atómico. Entonces, este radio es de unos pocos centómetros, lo que nos diría que la sección eficaz es de un centómetro al cuadrado o de 10 a la 28 metros, que a esto le llamamos barn. Pues resulta que si esto fuese cierto, o si pensamos que son buenas aproximaciones, eh, en principio esta sección eficaz simplemente dependería del tamaño nuclear. Y no tendría nada que ver, por ejemplo, simplemente con que el objeto tenga masa, ¿verdad? Tenga masa y tenga un tamaño definido y listo, ¿verdad? Podría ser proporcional a eso. Ahora, resulta que más bien a nivel nuclear, la reacción, la probabilidad de una reacción en realidad depende de la energía cinética con la que viaja la partícula incidente y además depende del tipo de interacción que exista entre la partícula incidente y la partícula blanco. Así que el cuento no se acaba aquí. Lo que nos deja de perspectiva, pues, es que si nosotros buscamos, por ejemplo, una reacción para activación de núcleos o enriquecimiento de núcleos con neutrones, por ejemplo, la sección eficaz eh, destinadas a diversos nucleídos. Puede ser, por ejemplo, el hidrógeno para que se convierta en deuterio, o puede ser el deuterio para que se convierta en tritio, o cualquier otro nucleído en donde pues cambie el número de nucleones por el cambio de neutrones, ¿vale? Debido al cambio de neutrones. Pues notaremos que en realidad la sección eficaz no son de unos pocos bar. Hay ocasiones en las que incluso la sección eficaz llega a ser decenas, centenas o incluso miles de veces lo que tenemos acá como el bar, ¿verdad? Por lo que entonces tenemos que tener más cosas en consideración, no simplemente que esto sea una cuestión de mecánica clásica. En mecánica clásica, bueno, dependiendo de quién les impartió las clases, por ahí si usaron el libro de Taylor, yo creo que se sigue usando, ¿verdad? El libro de Taylor es muy bueno y es mejor aún cuando se tiene un docente adecuado para esas clases. Eh, por ahí hay unos capítulos, si no recuerdo mal, es el 14 o 15. Bueno, ahí lo buscan ustedes, no recuerdo muy bien. En realidad se analizan todas estas cantidades de secciones eficaces y parten de un entorno de la mecánica clásica, ¿no? Y está bien, funciona para la mecánica clásica. Pero para nosotros, que estamos hablando ya de estructuras muy pequeñas, comienza a fallar, ¿no? Comienza a fallar. Y para nosotros es evidente que en algún momento hay que colocarle mecánica cuántica a todo esto para tener mejores aproximaciones. Bárbaro. Bueno, entonces, si nosotros pensáramos en una especie de probabilidad clásica de interacción de las partículas, en realidad debería de estar al unísono con la, el número de objetivos, ¿verdad? O de partículas blanco, la sección transversal de la muestra,
¿verdad? Que esto está acorde con el haz también, ¿verdad? Con el tamaño del haz. Si nosotros pensamos en simplemente una partícula, pues bueno, eh, en realidad pensamos que toda esta sección de L cuadrado está asociado con el haz de partículas, porque si no, pues tampoco tiene mucho sentido. Si agregamos que esta placa tiene un espesor de Z, entonces esto puede escribirse como una densidad, ¿verdad? Adjudicándole el diferencial de Z como una densidad de blancos, ¿verdad? De partículas blancas. Está lloviendo bastante fuerte. Si no se me escucha, por favor me dicen, Bernie. Y la sección eficaz, ¿verdad? La sección eficaz que ahora, pues pensamos en una probabilidad clásica, así que será una sección eficaz clásica, que será esta. Este sería la densidad de partículas blanco. Pueden pensar una densidad atómica si quieren. Sí, una densidad atómica es lo más adecuado, ¿verdad? Ya que aunque estemos analizando núcleos nada más, eh, la estructura atómica contiene el núcleo y la densidad pues se va a ver afectado eh, por el radio atómico en este caso. Y un diferencial de Z, entonces más bien la probabilidad está eh, diseñada, por así decirlo, para a la manera en la que la partícula incidente interactuará con blancos en una única capa de espesor de Z. Permítanme. Voy a cerrar la puerta porque casi no me escucho ni yo mismo. Entonces, bueno, cabe destacar que si nosotros tenemos un material blanco de un espesor grande, por así decirlo, pues bastaría con eh, sacar capas finas de un ancho, de un espesor de Z y luego sumarlos, ¿verdad? Sumarlos simplemente. Ahora, esta es una probabilidad de una colisión simple, ¿verdad? Esta sería la probabilidad que tiene la partícula de realizar una colisión con el blanco. Entonces, lo primero que debemos pensar es que la colisión no es suficiente, ¿verdad? Si, por ejemplo, si hablamos en un entorno coulombiano y habláramos de un átomo, por ejemplo, un núcleo de helio que tiene dos neutrones y dos protones, y lo que estamos haciendo incidir es un protón, entonces ustedes ya saben, aquí existirá una barrera colombiana que estará eh, en concordancia con un potencial colombiano. ¿Sí? Y si la energía cinética de este protón incidente no es suficiente, pues no podemos, vamos a estar de acuerdo, mejor dicho, en que eh, habrá una colisión existirá. Es decir, este protón incluso puede rebotar, ¿verdad? Por la interacción electromagnética o debido al potencial colombiano o barrera colombiana. Pero eso no quiere decir que sea suficiente como para que exista una reacción. Así que si nosotros lo vemos desde un entorno electromagnético o colombiano, ¿verdad? Interacciones colombianas, de alguna manera
es necesaria la considerar la energía de la partícula incidente, ¿verdad? Porque tiene que sobrepasar un límite. Y ese límite, si estuviéramos hablando de simplemente una interacción coulombiana, estaría acorde con la barrera coulombiana, ¿verdad? Así que la probabilidad de una reacción, si bien es cierto, puede identificarse, y lo vamos a hacer muy seguido, como la contribución de la sección eficaz, la densidad de blancos y el espesor de la muestra. Esta sección eficaz simplemente no puede ser la de una simple colisión, ¿verdad? Que es pi r cuadrado. Tiene que cambiar, tiene que cambiar y va a cambiar acorde a la energía cinética de la partícula incidente. Si esto cada vez es mayor, pues también va a cambiar eh, consecuentemente. No podemos decir que, bueno, habrá una mayor probabilidad, eso no lo podemos decir, ¿verdad? Porque tiene cambios eh, caprichosos, por así decirlo. Vamos. Que bueno, cuando uno analiza esto desde una perspectiva cuántica, las cosas quedan claras y se sabe cuál es el comportamiento, ¿no? No obstante, pues lo que llevamos hasta el momento es, bueno, intentar dar los ingredientes y separar las consecuencias de todo esto. Así que debe de ser la probabilidad de que la partícula cause una reacción nuclear, pues no puede ser la misma sección eficaz. Será una sección eficaz acorde a la reacción. Ahora, si más bien la muestra tiene diferentes elementos, ¿verdad? Diferentes elementos, es decir, que no solo se componga de un único material, sino diversos materiales o incluso moléculas, si se quiere, entonces la probabilidad de interacción estará dada más bien como una suma algebraica, pero de las características de, bueno, abundancia, en este caso, abundancia de cada uno de los elementos por la sección eficaz de cada uno de esos elementos, ¿verdad? Bueno, la probabilidad va a ser modificada si estamos hablando de diversos tipos de elementos. Entonces, em, si comenzamos a pensar, ¿verdad?, en que estas partículas de incidentes, pues, em, inde- sea independiente, pues, de que sean partículas con masa o sin masa, entonces, por esas cuestiones de la, de la dualidad onda-partícula, uno puede pensar que em, más bien existirá una función de onda que describa el tipo de partícula que estamos analizando, que posterior a una reacción tendrá una especie de cambios en en su función de onda. Ya puede ser en la amplitud o en la intensidad o bueno, un cambio de fase o como ustedes quieran verlo, ¿verdad? Un cambio en la forma, en la velocidad, en la evolución en el tiempo, o un cambio en su evolución en el espacio, en coordenadas espaciales, en fin, cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, en ese sentido, hablaríamos más bien de una fracción de un flujo de energía que si pensamos pues de que va a interactuar, esa energía puede ser dispersada, ¿verdad? Puede ser una fracción de energía dispersada. ¿Verdad? ¿Qué sería en este caso? Sería más o menos pues pensar, por ejemplo, ¿verdad? Que existe un electrón o un protón, en el mismo caso del protón y el helio, ¿verdad? Que em, llega.
hasta cierto punto y regresa por interacción coulombiana, o más bien comienza a moverse en una hipérbola como lo haría en el experimento de Rutherford, ¿verdad? Y entonces tal vez la energía con la que iba inicialmente respecto a la energía con la que eh, sale del campo coulombiano intenso es distinta, entonces habrá una dispersión, ¿no? Una dispersión. Y esto se puede extrapolar a cualquier otra partícula, a fotones y a lo que quieran ver. En ese caso, entonces, la probabilidad de que se disperse energía podrá relacionarse también como la sección eficaz, pero esta es una sección eficaz ya acorde a esta dispersión de energía. No necesariamente tiene que ser solo colisión, o no necesariamente tiene que eh, realizar una reacción nuclear. Ya la reacción nuclear será eh, cualquier interacción entre bueno, entre una partícula y un núcleo. La densidad de blancos y el espesor de, pues de una sección transversal de la muestra. ¿Verdad? Si por otro lado pensamos que el flujo de energía puede representarse como una onda plana que se propaga en dirección de z, entonces tendremos una onda plana, si lo recuerdan, tiene las características pues, de que sus campos son perpendiculares entre sí. Entonces, en un determinado instante, pues, uno puede pensar que la forma del campo eléctrico, que estará en principio en dirección de X, varía periódicamente con estos términos que ustedes ya los conocen, los han visto incluso desde Física 200, que representan eh, eh, las características de una onda viajera. ¿Verdad? Este tendría el término de desplazamiento espacial, y este sería el comportamiento temporal, ¿verdad? Entonces, el flujo de energía, ¿verdad? Esto es algo que se vio incluso, no estoy seguro si en 200, pero definitivamente en 415 sí, se tuvo que haber visto. De hecho, esta es una de las eh, conclusiones importantes de las ondas planas en conjunción con pues, la representación de un campo eléctrico en términos del campo magnético y el vector de Poynting, ¿verdad? Entonces esto puede ser escrito como este término, ¿verdad? Que está asociado a la eh, permeabilidad, en este caso del vacío. Aquí pues lo que aparece es la permitividad por el valor C, y la intensidad del campo eléctrico al cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si colocásemos un electrón en ese campo eléctrico, debido a que es oscilatorio, las ecuaciones de movimiento, o la ecuación de movimiento de un electrón que se coloca ahí en ese campo libre, luego, bueno, aquí lo analizarían a partir de las leyes de Newton. Las fuerzas que existen es una fuerza eléctrica. Entonces, la aceleración de ese electrón libre será oscilatorio, ¿verdad? Será una función eh, trigonométrica, ¿ya? Con un comportamiento temporal omega t. ¿Ya? Y entonces, la potencia radiada de ese electrón, es decir, pues esta es otra de las cosas, bueno, no necesariamente se tuvo que haber visto en 415, ¿verdad? Yo sé que hoy por hoy casi que es un milagro si se llega a ondas planas,
tal vez no es culpa del docente, ¿verdad? Quizá, no lo sé. Debería de verse, y mucho menos se va a entender, por ejemplo, el capítulo de radiación del BANGIS. Así que esto no es necesario que sepan de dónde viene, pero hasta acá sí, ¿verdad? Conocer esto sí es menester. Qué es una onda plana y cómo se comporta y cómo es que fluye la energía de una onda plana. De resto, pues este es más un tema que profundizamos en física de radiaciones, y es el hecho, pues, de que una partícula cargada eh, emite cierto flujo de energía, eh, adjudíquenselo a una emisión de fotones. Cuando esa partícula cargada se mueve o es acelerada, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos tener una carga Q que se mueve. Si esto se mueve con velocidad constante, entonces no pasará nada, ¿verdad? La- las ecuaciones no, las ecuaciones de Maxwell no nos permiten pensar que hay como una especie de, de diferencia de energía, ¿verdad? Pero cuando esta partícula tiene un valor de aceleración, entonces la partícula comienza a emitir fotones. Si incluso esta partícula se acerca, esta partícula cargada se acerca a velocidades relativistas, resulta ser que en principio su patrón de radiación será más o menos así. Algo así como eh, bueno, tampoco tienen por qué saberlo, o quizás sí. Esto es algo que se mira desde 321, algo así como el patrón de energía de un dipolo eléctrico, la forma en la que se describe gráficamente el campo eléctrico de un dipolo eléctrico, y a medida esto aumenta su velocidad, o sea, llega a velocidad relativista, estos lóbulos, vamos a cambiar de color, estos lóbulos comienzan a tener una especie de dirección, ¿verdad? Más asociado a la dirección del movimiento de la partícula. Por lo que si la partícula llega a velocidades ultra relativistas, prácticamente que lo que se forma es un cono de radiación. Bueno, esto es lo que se le llama, eh, eh, en algunos casos, ¿verdad? No siempre es así, pero el más común es la radiación de sincrotrón. Bueno, radiación sincrotrón. Este es el efecto, diríamos. Así que, debido a que tiene una aceleración, un electrón libre también irradiará energía. La potencia de esa energía irradiada puede ser calculada de esta forma, ¿sí? Como les repito, pues reconocer esto no es menester en esta clase, porque más bien tomamos suficiente tiempo para profundizar en estos temas, pero en radiaciones. Así que eh, simplemente sustituiríamos el valor esperado, ¿verdad? O el valor promedio de la aceleración, ya que es un coseno. Aquí simplemente se sacaría el valor promedio del coseno al cuadrado, ¿verdad? Y nos queda algo de esta forma. ¿Para qué todo esto? Pues es que si uno piensa en una sección eficaz como lo que ve, bueno,
como el concepto que tomamos inicial de una fracción de energía dispersada o la fracción de un flujo de energía dispersada, entonces podríamos decir que respecto a la energía inicial de la onda plana, respecto a eso, de la cantidad de energía que fue reirradiada desde la partícula, debe de ser al menos, ¿verdad?, proporcional a la sección eficaz. No sé si más o menos se entiende, ¿verdad? Si lo que tenemos es, por ejemplo, ese flujo de energía que, bueno, está siendo representada como una partícula, que tiene una energía total, sin importar si esto es con masa o sin masa, 1, y luego tiene una especie, luego de incidir sobre el blanco, tiene alguna especie de dispersión en donde cambia la energía, pues algo así como un delta E que estará dado como E1 menos E2 será la energía que ha sido transferida, o mejor dicho, que se ha dispersado, ¿verdad? Que bueno, ya esa energía puede usarse para otras cosas, ¿verdad? Habrán múltiples implicaciones al respecto. En principio solo quedémonos con el hecho de que ingresa con una energía, sale con otra, así que lo que se dispersa respecto a lo que tenía inicialmente debe de ser proporcional a esa sección eficaz, ¿verdad? Pues más o menos es lo que estamos haciendo acá, solo que en cuestiones de potencia, ¿verdad? Las unidades estarían acordes en esta división, ¿verdad? Para que eh, la sección eficaz siga teniendo el- la unidad de Barn o 10 a la 28 metros, ¿verdad? Así que fíjense que si nosotros tomamos un caso simple como este o relativamente simple de la teoría electromagnética, básicamente la sección eficaz puede considerarse como una constante, ¿verdad? Con la masa del electrón, la carga del electrón, la velocidad de la luz y la permitividad del vacío. Este resulta ser un número muy específico, que es 0.665 bar. En física de radiaciones ya adjudicamos este número a una sección eficaz primordial y es la sección eficaz de Thomson. Le llamamos primordial porque, bueno, para que esto suceda en realidad tiene múltiples condiciones y condiciones muy ideales, como por ejemplo que la energía transferida sea muy baja, eh, que el fotón, pues si hablamos de fotones, ¿verdad? Que serían los perturbables, porque si hablamos de electrones, estaríamos de acuerdo que el mismo protón incidente será el electrón, si el mismo el electrón incidente será el mismo que sale de la interacción, pero si es de fotones, tal vez es un poco más difícil de predecir, ya con que el fotón tenga otra energía para fines prácticos es un fotón distinto. Entonces, una de las características es que el fotón simplemente se disperse, a que no cambie, que sea el mismo. Y en fin, tiene muchas eh, idealizaciones más que tampoco, ¿verdad?, funcionan en la práctica. No obstante, la sección eficaz de Thomson es una primera aproximación que ayuda a identificar la, los, los contribuyentes, los posibles contribuyentes a esa sección eficaz que será cada vez más precisa, ¿verdad? En física de radiaciones lo que hacemos es tomar la sección eficaz de Thomson e irle agregando más correcciones, más correcciones, más correcciones, ¿verdad?
Pero esta es una aproximación inicial, es un primer principio. Bueno, si nosotros comenzamos a hablar un poco sobre eh, más o menos el problema al que se enfrentó Rutherford en su momento, y es el hecho de intentar medir las partículas dispersadas, ¿verdad? Es decir, que nosotros tenemos una partícula incidente, ¿verdad?, que incide en un blanco de algún material en específico. Esa partícula puede ser dispersada a un ángulo θ medido desde su dirección de movimiento original, y entonces em, colocar, si se quiere, un juego de o un sistema de detectores que ayude a realizar las mediciones de las partículas dispersadas. Entonces, em, lo que digamos que la inclinación que tendríamos de este detector con el blanco será más o menos el ángulo de dispersión, ¿verdad? Así que más o menos Rutherford este no es exactamente el experimento de Rutherford, pero eh, es una muy buena analogía. Entonces, el problema al que se enfrenta primero es la probabilidad, pues, de que exista una interacción en el blanco, y además la probabilidad, pues, de que esa partícula dispersada incida en el detector, ¿verdad? Que convengamos en que simplemente son dos placas, ¿verdad? Nada más. El principio esquemático, pues, de todo esto siguen siendo dos placas de material, eh, materiales distintos si se quiere, pero nada más. Después, lo que exista detrás del detector, por detrás del detector, y que ayude a la medida, a determinar la medida, pues ya es otra cosa. Entonces, pues para hacerlo simple, se analizaban dispersiones elásticas o cuasi elásticas, en donde la energía cinética del sistema, la energía cinética total del sistema se conserva, y bueno, la probabilidad, pues, de ocurrencia, sí, de que ocurra una dispersión elástica debería de estar acorde con la sección eficaz para una dispersión elástica, la densidad de blancos y el espesor del blanco, ¿verdad? De la muestra que contiene a los partículas blancos. Luego, la probabilidad, pues, de que las partículas dispersadas por esa interacción elástica eh, sean detectadas, estará acorde con la probabilidad de que ocurra una interacción en el blanco y la probabilidad, pues, eh, de que impacte en ese detector, ¿verdad? Ese detector, bueno, este sería un diferencial de área, si se quieren, ¿verdad?, sobre el área total, que estará sobre el área total, si se quiere, ¿verdad?, que estará representada por un cascarón esférico, ¿verdad?, que envuelve todo el sistema, ¿verdad?, de radio R. Bueno, pues si nosotros tenemos un diferencial esférico, si se quiere, tendríamos algo así como R cuadrado seno de teta de teta de phi. Claro. El diferencial de área de un cascarón esférico entre el área total, que es 4pi r cuadrado. Esto resulta ser una cantidad que se viene utilizando desde física 321,
¿verdad? Y es, bueno, el seno de teta de phi entre 4pi. Esto es lo que llamamos, ¿verdad? Un diferencial de ángulo sólido. ¿Ah? Donde, bueno, el área total de un cascarón esférico de radio 1 es 4pi, ¿vale? Y este es el diferencial de área de un cascarón, bueno, el diferencial de área para un cascarón esférico de radio 1. Bueno, esto simplemente es eh, un diferencial de ángulo sólido. Lo que nosotros tendríamos es básicamente área entre r cuadrado, es el ángulo sólido, y el diferencial de ángulo sólido debe de ser el diferencial de área entre r cuadrado, ¿verdad? Así que más bien esto debería estar representado algo así como un circulito y eh, el ángulo sólido dispuesto de esta forma, ¿verdad? Bien, entonces, la probabilidad, ¿verdad? Pues de que eso, de que existe una interacción y que además esa partícula dispersada sea detectada, estará acorde con eh, el, la sección eficaz diferencial, que básicamente es, si se quiere, la derivada de la sección eficaz con respecto al ángulo sólido de la densidad por el espesor del blanco y el ángulo sólido, ¿verdad? El diferencial de ángulo sólido que sería este de acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Donde entonces esa sección eficaz diferencial será la sección eficaz para una dispersión elástica entre 4pi. En este caso, pues resulta ser simple, solo es relacionar los términos, pero es necesario introducir esta nuevo parámetro que será la sección eficaz diferencial. Bueno, resulta muy útil, la sección eficaz diferencial resulta muy útil porque no depende de los parámetros angulares, ¿verdad? Y muchas veces eh, es fácil relacionar la sección eficaz diferencial con el resto de parámetros. A lo que vamos a ver, que serían los principios de mecánica cuántica, verán que luego, si nosotros tenemos la sección eficaz diferencial, pues realizar una integración en el ángulo sólido no es difícil, ¿verdad? No es para nada difícil, así que si logramos encontrar la sección eficaz diferencial, tenemos la sección eficaz total. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Bueno, aquí simplemente aparece la sección eficaz para una dispersión elástica y simplemente será pues el proceso de integración de la sección eficaz diferencial en el ángulo sólido. Y listo. Bueno, nada más. Si nosotros tenemos, yo creo que podemos ver esto. ¿Sí? Si nosotros tenemos un flujo de partículas pues que inciden en cierto material, nosotros podríamos tener, por ejemplo, un haz de partículas, de muchas partículas, que están incidiendo en un material, pues, por decir algo, si aquí hay 8 por 10 a la 9 partículas incidiendo, ¿verdad? Y que después
de atravesar el material, resulta que, bueno, algunas serán dispersadas, otras no, ¿verdad? Pero mientras atraviesan el material, nos dice que tal vez pasan 6 por 10 a la 9 partículas. Entonces, de alguna manera habrá un cambio en el flujo de partículas. Ese cambio, ¿verdad? Ese cambio o ese diferencial del flujo de partículas estará relacionado, pues, evidentemente con una reducción, por eso el signo negativo. Eh, ¿Una reducción de qué? Pues del flujo de partículas iniciales que existe, ¿verdad? F. La sección eficaz que nos determina la probabilidad, bueno, una parte de la probabilidad de interacción en el blanco, la densidad de blancos, que también influye en la probabilidad, y el espesor de la muestra, ¿verdad? Del blanco. Bien, más o menos, ¿verdad? Estamos bien con esto. Pues, si se relaciona, pues, al unísono, básicamente nosotros podríamos decir que el cambio de la cantidad de partículas o del flujo de partículas con respecto al espesor debe de estar relacionado o debe de ser correspondiente a cuánto se reduce el flujo inicial respecto a el espesor total, ¿verdad? O un espesor, por así decirlo, necesario para que esas partículas pues no salgan. Es decir, nosotros podríamos tener que este diferencial z es muy pequeño y en realidad todas, este de z, este espesor de la muestra, y entonces todas o prácticamente todas las partículas incidentes salen del material. Ahora, para que exista una reducción, quiere decir que el material de alguna manera puede absorber, absorber partículas, ¿verdad? Ya sea pues absorber la partícula en sí o absorber la energía de la partícula. Entonces a esta letra L que simplemente pues le hemos colocado caprichosamente, ¿verdad? O de manera muy adecuada, estará relacionada con el inverso de, si se fijan, de acá, ¿verdad? De la expresión anterior, pues estará relacionada con el inverso de la densidad de blancos y la sección eficaz. A esto es a lo que llamaremos eh, la trayectoria libre media. Libre media de una partícula. De una partícula. ¿Y qué significaría? Pues significaría la distancia en promedio, ¿verdad? La distancia promedio que las partículas viajarán en el material sin sufrir una interacción, ¿verdad? Sin sufrir una, o ya sea absorción o dispersión o cualquier otra cosa, ¿verdad? Cualquier tipo de interacción. Entonces será, digamos, el camino libre medio, ¿verdad? También lo pueden encontrar así como camino libre medio, que será el espacio, ¿verdad? La distancia que puede viajar una partícula de manera libre dentro del material y en promedio, ¿verdad? En promedio, porque la probabilidad nos va a dar que, bueno, habrán partículas que interactúan en la mera superficie de la placa o que interactúan o que pasan de este valor de L, que es 1/n sigma, eh, y siguen viajando y no interactúan, ¿verdad? Entonces, en promedio será de este valor. Esto resulta ser importante porque a partir de acá nosotros tenemos una cota para el espesor que puede utilizarse, ¿verdad? En la placa.
pues Rutherford partió de estos principios también, porque él quería identificar, mejor dicho, verificar lo que predecía Geiger y Marsen sobre la interacción de partículas con la materia. Entonces pensaba que no podía tener una placa, no podía imaginarse una placa de material tan delgada, primero porque iba a ser muy difícil de tenerla físicamente, y entonces lo que le quedaba era verificar qué espesor máximo, qué espesor máximo podía utilizar para que el experimento fuera confiable, ¿verdad? El experimento de Rutherford. Así que, ¿qué hace? Bueno, analizar el camino libre medio y escoger, si solo quiero dispersiones, no quiero a partículas atenuadas ni partículas absorbidas, entonces el espesor de esa placa debe de ser menor a la trayectoria libre media, pues, de una partícula. Que bueno, va a corresponder a la densidad. Si tenemos un elemento, una placa de un material puro, como lo que usó Rutherford, que era una placa de oro, y entonces pues bastaba con estimar la sección eficaz y escoger un espesor menor a este camino libre medio, ¿verdad? Y el camino libre medio estará asociado, estaba asociado, mejor dicho, a las partículas alfa. Bien, para finalizar, esto nos deja una perspectiva clara, y es que al resolver esta ecuación diferencial nos deja un flujo, un comportamiento para el flujo de partículas bajo leyes exponenciales, bajo una ley exponencial, en donde el flujo de partículas en función de la profundidad o el espesor del material estará consistentemente con la cantidad de partículas iniciales que inciden inicialmente, y un exponencial que tiene como argumento la profundidad y el camino libre medio. Está, digamos, normalizado al camino libre medio de una partícula. Y listo, entonces tenemos el comportamiento de, eh, de un flujo de partículas que inciden en un material. Bueno, cada vez tendremos, a mayor profundidad, tendremos pues menor cantidad de partículas. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Bueno, lo dejamos aquí y continuamos mañana con, bueno, a partir de esta diapositiva. Pasen feliz noche y nos reunimos. Gracias, profesor. Buenas noches. Noches. Buenas noches, Lick.